la grandeza y el poder de Dios para todas las cosas. Y como lo estábamos cantando hace poco, Sembraré la simiente preciosa, es un recordatorio de algo, de un mandato que el Señor dejó en su palabra y que todos debemos hacerlo. Y ese mandato se encuentra regado en toda la Biblia, se encuentra allí distribuido recordándonos que es algo específico que Dios quiere que hagamos, es parte del plan perfecto de Dios, pero que muchos cristianos por una u otra razón no lo llevan a cabo o no lo llevamos a cabo. Por eso hoy vamos a tomar un texto que nos recuerda claramente este principio, que nos recuerda claramente esto que debemos hacer. Y para eso quiero ir al libro de Colosenses, capítulo número 4. Colosenses, capítulo número 4. Y vamos a mirar del versículo 2 en adelante. Versículo 2 en adelante. Muy bien. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por todo lo que haces y sigues haciendo, Señor, cada día en nuestras vidas. Pedimos ante todo, Señor, perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos, Señor, que tú seas limpiándonos, ayudándonos, Señor, para que en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, podamos recibir, Señor, tu palabra y también explicarla, Señor, conforme tú nos las has enseñado. Te rogamos, Señor, que sea todo lo que vamos a hablar, Señor, sea de mucha edificación y que tengamos, Señor, esa disposición para glorificarte y exaltarte como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Pues pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Colosenses capítulo 4, versículo número 2. 4, 2. El libro de Colosenses trata de cómo son el nuevo hombre en Cristo. Y obviamente, aparte de eso, normalmente desde el capítulo 3 en adelante, habla de cómo son esas cualidades de ese hombre. Entonces nos habla de cómo es el hombre en el hogar. Pero cuando llegamos a este capítulo 4 habla de cómo deben ser las personas con los no creyentes. Y se centra mucho en cómo deben ser las conversaciones del nuevo hombre, porque el mundo nos está mirando. El mundo mira a todos, está evaluando cómo pensamos, qué actitudes tenemos, qué motivaciones tenemos. Y muchas veces el creyente no tiene o no ejercita el control sobre estas áreas. Y eso es algo pues bastante complicado. Por eso en este texto vamos a enfatizar mucho lo que tiene que ver el trato con los no creyentes, basado en algo que la Biblia señala claramente que debe ser nuestro principio de vida. Recordemos que el trato con los no creyentes tiene que ver directamente, pues que tendremos que hablarles, ¿no? Y de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Así es como dice la palabra. Nuestra conversación, sí, nuestra conversación refleja el tipo de personas que nosotros somos. Y obviamente la conversación de una persona es muy importante y es algo que Dios desea que hagamos bien. La Biblia dice que la conversación, cuando una boca ha sido transformada por el Señor, ya no se caracteriza ni por la maldad, ni la inmoralidad, ni el engaño, ni la maledicencia, ni la mentira, ni la adulación, ni la necedad, ni la locura, ni la jactancia, ni ninguna de esas cosas. Nada de esas cosas tienen que ver con eso. Cuando realmente una boca ha sido transformada, otras son las cosas. Y ahí es donde viene lo más importante. Y por eso hay que tener en cuenta todas y cada una de estas cosas. Y este texto pues resalta muchas de estas cosas que deberían ser nuestro comportamiento o la forma en que nosotros miramos. Por eso la Biblia dice que una boca que esté redimida, una boca que en verdad esté redimida, rápidamente confiesa el pecado, como dice Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si una boca realmente ha sido redimida, ninguna palabra corrompida sale de esa boca, porque la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para dar gracia
Pero la buena, la que sea buena para dar gracia a los oyentes, es lo que la Biblia señala de una manera completa, clara. Si una boca realmente ha sido redimida, proclama la palabra de Dios, alaba a Dios. Si una boca ha sido redimida, y eso es lo que la Biblia señala de una manera muy fuerte también, es una boca que da alabanza al Señor, que está constantemente alabando, que incluso bendice a los enemigos, que centra su conversación en Dios. Cuando una boca realmente está redimida, cuando una boca realmente ha sido cambiada, transformada. Y la que tenemos que empezar a ministrarnos hoy, recuerden que nuestro enfoque va a estar en nuestro trato con el hombre de afuera, con el hombre sin Dios. Pero si nuestro enfoque en el hombre sin Dios no es un enfoque que glorifique y que exalte el nombre del Señor, pues tenemos un gravísimo, súper gravísimo problema. Porque la Biblia nos está mandando, nos está ordenando de manera literal, concreta, que nuestra boca tiene que ser una boca para edificación y más con los que están afuera. Ese es lo que el Señor está diciendo de una manera concreta. En el Salmo 66:16 dice, venid hoy todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Cuando una boca ha sido convertida realmente, se centra en lo que Dios ha hecho en su vida, no chismea, no está diciendo cosas que nada que ver. Está basada en la sabiduría, la bondad, la amabilidad. Habla con algo que en la Biblia se conoce hablar con gracia. Gracia. Esa es una frase muy interesante, hablar con gracia. Y es algo increíble. Por ejemplo, en Lucas 4:22 dice que cuando Jesús hablaba, todos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Eso es Lucas 4:22. Una boca que ha sido redimida es constructiva, no engaña, habla como tiene que ser. Y por eso en este pasaje que vamos a ver, la boca tiene que ver muchísimo, pero muchísimo con las cosas que nosotros tenemos que ver. Cuando una persona ha sido redimida, vamos a mirar que en el texto de lo que es Colosenses capítulo 4, versículo número 2, el Señor habla de ese nuevo hombre y sus características. Pero una de las características de ese nuevo hombre, el versículo 2, es que persevera en la oración. Y Pablo va a aclarar en qué clase de oración. Hay muchas clases de oraciones, pero en este texto Pablo va a aclararnos la clase de oración que él quiere que tengamos, hacia dónde enfocarla, hacia dónde vamos a enviarla, cuál es la línea hacia la cual el Señor desea que nosotros nos vayamos. Y obviamente va a ser algo supremamente interesante. Hacia eso lo quiere llevar al Señor. Pero comienza diciendo persevera en oración. Ojo. Eso aplica para todo, pero aquí va a tener esa oración tiene una finalidad específica que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando dice el Señor, dice la oración, recuerden que la oración es lo que nos da comunión con el Señor, es la fuente de poder que tenemos para contrarrestar el mal. Mediante la oración nosotros confesamos pecados, invocamos el nombre del Señor, y debe provenir de nuestro corazón, de algo puro, sincero, y debe conformarse, y la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios, debe ceñirse a los parámetros que el Señor, en su infinita misericordia y soberanía, traza para todos nosotros. Esa es la manera que el Señor lo dice, es algo muy interesante con respecto a eso. Y debe hacerse, obviamente, y el Señor recordamos las bases de la oración en el nombre del Cristo, para glorificar al Padre. Pidan todo en mi nombre, decía el Señor en Juan 14:3. Pero esa oración debe tener algo que se llama perseverancia, que significa ser constante, permanecer, y significa persistir con valentía, estar ahí, no claudicar. Y significa que los creyentes que estamos llamados a orar en todo tiempo, la Biblia dice orar sin cesar, que nos consagremos, que sigamos los ejemplos de los apóstoles y de muchos hombres de la Biblia que se metieron a fondo. Y obvio, cuando estamos hablando de orar, estamos hablando de un estado de sensibilidad. Orar no necesariamente es hablar, como ustedes se han dado cuenta, a veces estamos orando en nuestra mente, pero más que eso, la oración es un estado de sensibilidad, de conciencia que nos lleva a vivir
a Dios en cada experiencia, es tener en la mente, en el corazón, Señor, tú estás conmigo todo el tiempo, tú estás acá, es eso es la oración. Es un estado de conciencia constante donde el Señor está literalmente acompañándonos. Es una cosa impresionante, muy, muy bonita. Así es como el Señor lo mira. Y me pregunto, ¿nosotros estamos en ese estado de conciencia constante de que estamos viviendo con Dios? Esa es la primera cosa. Pero para eso, pero dice, y que ese estado sea persistente, que ese estado sea constante, que no sea por un momento que sí, estoy con Dios y el otro momentico no. La Biblia habla mucho, por ejemplo, que cuando estaban en el aposento alto, perseveraban unánimes en la oración y ruego, como dice Hechos 1:4. Y la iglesia primitiva perseveraba en la oración, era algo que estaban ahí. No está hablando solo de cosas audibles, sino, como les digo, de esa conciencia de que Dios está conmigo todo el tiempo y estoy en esa charla constante de Él. El Señor en su palabra dio cantidad de enseñanzas sobre la importancia de perseverar en la oración y no desmayar. Hasta hemos visto parábolas con respecto a eso, no desmayar, de orar siempre y no desmayar. Y dio toda una parábola el Señor, la de la viuda que perseveraba. Y el Señor todo el tiempo es que los hombres que perseveremos en un Dios santo y amoroso. El hombre de hoy persevera en tantas cosas, pero no persevera en Dios mismo, sino en muchas cosas que no son. Estamos en una generación de gente de oraciones fáciles, de oraciones egoístas, es lo que estamos viendo ahora. Y gran parte del cristianismo ha perdido su reverencia en oración hacia Dios. Y más bien ven a Dios como alguien a quien hay que pedirle cosas, como un cajero, al que le pido cosas para que me las dé. Y que si usted oprime el código correcto, entonces Dios se las va a dar. Y no funciona de esa manera. El Señor quiere que a través de la oración lo honremos, le temamos, que no menospreciemos su nombre. Una verdadera oración es muchas veces manifestar nuestras profundas preocupaciones. Es una lucha persistente en el cual estamos ahí con el Señor esperando que Él nos convenza. Y tenemos que hacerlo. Eso es algo que tiene que hacerse de esa manera. Pero Pablo lo que está diciendo en este texto es que por favor no nos durmamos, que no dejemos la oración como una cosa secundaria para el propósito que tiene. En un momento vamos a mirar cuál es, para el propósito que Dios ha trazado, para el propósito que Dios ha señalado. Y básicamente está diciendo, hágame el favor y nos consagramos a la oración por y para hacerlo, yo tengo que entender cuáles son aquellas cosas, cuáles son esos motivos precisos en los cuales Dios quiere que nos interesemos. Y eso es algo que vamos a mirar, que está en el texto. Pero esa oración, dice el texto que estamos, dice ahí, perseverad en la oración velando, y eso significa estar despiertos, estar atentos todo el tiempo. Dice con acción de gracias. Y la otra cosa que dice es que debe ser, esa oración debe ser con una gratitud por la comunión que tenemos con el Señor, por la oportunidad de servirle, por tantas cosas que Él hace a diario y dice que así es como debemos estar. Eh, Como dice, por ejemplo, el Salmo 75:1, Salmo 75:1, cuando el salmista hablaba de Dios y decía lo siguiente, vamos a mirar si lo podemos mirar acá. Salmo 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Dice el texto, los hombres cuentan tus maravillas. Chévere. Y eso es algo increíble y podemos darle gracias a Dios por la salud y por un montón de cosas. Pero aquí viene la oración que Pablo quería enfatizar y que tiene que ver, y es el eje central de lo que estamos hablando hoy. Está en los versículos 3 y 4. Una oración muy puntual y muy específica. Aquí viene la oración. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
para que lo manifieste cómo debo hablar. Interesante. Entonces Pablo pasa directamente a la oración y básicamente a una oración donde el eje central es la proclamación del evangelio. Uy, que básicamente, y ahí es donde entra lo que veníamos hablando de hablar, es la conversación que todos nosotros deberíamos tener con aquellas personas que no son creyentes. Pablo acá comienza diciendo que oren primeramente por nosotros, obviamente por toda la lista de amigos y colaboradores de Pablo, que el Señor abra la puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y Pablo ruega que por favor, mire, yo deseo que ustedes oren por mí porque he entendido que es una prioridad en la vida cristiana que yo tenga que ir a esas personas, de hablar con aquellos, que las conversaciones, que el Señor me abra las ocasiones y las maneras, hacia allá es donde vamos actualmente. Ese es el punto. Y Dios quiere, Señor, ábrenos las puertas para poder hablar con esas personas. Por eso la oración va pegada acá. Sin oración no podemos llegar a ellos. Y a veces nuestras oraciones, como les decía, son superficiales, rutinarias. A veces es como simplemente haciendo check-in al Señor. Y oramos pidiendo cosas buenas, pero sin convicción. Pedimos conversiones, pero sin que nosotros mismos nos preocupemos por los incrédulos. Pedimos que Dios bendiga a tal persona, pero sin pararnos a pensar exactamente lo que estamos pidiendo y en qué sentido queremos que sea bendecido. Y lo que está aclarando el texto es que la bendición debe ir dirigida hacia su salvación, a que conozcan de Cristo, a que haya oportunidades de poder charlar eso. Entonces necesitamos perseverar en la oración para que se manifieste realmente el poder de Dios en ese trabajo. Y por eso no podemos estar simplemente eh, viendo a Dios como alguien, como una máquina que nos bota cosas cuando pichamos el botón correcto. Nada de eso. Como un papá al que nunca le hablamos, pero cuando toca hablarle le pedimos es plata, dame otras cosas. Y por eso la oración, señores, no es un medio, y sobre todo en este punto específico, Pablo dice, en un mundo donde la gente pide para sus propios deseos y nos toca ajustar la oración a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios son charlas, oportunidades abiertas con personas que no conocen a Cristo. Eso es lo que está, hacia eso es hacia donde Él está. Y por ejemplo, nos dicen, está enfermo tal persona y uno dice, Señor, sánalo, por favor. Y es lo primero que hacia lo cual vamos, lo cual no es que esté del todo mal, pero el punto es que es lo que necesita la persona. Y el Señor dice, oye, que el Señor abra la puerta para que podamos hablar de lo realmente importante, que hablemos no tanto de nosotros o de su mejora física, sino del Evangelio, lo único que puede cambiar realmente su condición. Y por eso hay que preguntarnos, ¿estoy orando realmente según la mente de Dios? ¿Estoy orando por los inconversos según la mente de Dios? ¿Estoy entendiendo cuál es la prioridad de Dios con aquellas personas que no le conocen? ¿La tengo clara con respecto a eso? Mm. Y si la exaltación no es tanto en que se sane el amigo, sino en que Cristo murió por él, ¿eso no sería lo más importante? Y si realmente la ganancia más grande para mi amigo que está enfermo no es recuperarse, sino que Dios, que esté con Dios y sea llamado a su presencia. Mm, Necesitamos perseverar, señores, en la oración, porque así vamos a crecer en el conocimiento de Dios, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías que tú enviaste, que eso es Juan 17:3. El conocimiento de Dios es la vida eterna, la meta principal de nuestra vida en Cristo. Y para eso nos toca pasar tiempo con Él y por eso todo comienza que estemos con Él para poder abrir las puertas que necesitamos para llevar el Evangelio a todas partes. Y por eso dice que velemos, que perseveremos y velemos en oración, que literalmente. Y que lo que está diciendo es que permanezcamos alertas y vigilantes
a todo eso que Dios está haciendo. Hacia eso nos llama. Ese es el punto principal de eso. Y que seamos literalmente interesados en aquellos que no conocen al Señor. Y cuanto más conocemos esto, pues mucho mejor. Y por eso dice que lo hagamos con acción de gracias, sabiendo que Dios va a actuar, con una convicción de que Dios, cuando empecemos a orar por aquellas cosas, Él va a participar. Y así es como el Señor lo muestra. Por eso la Biblia nos llama en todos los lados. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, como en segunda de Tesalonicenses. Y dice también Filipenses 4:6, a que le vemos acciones de gracias, peticiones con acciones de gracias, porque de esa manera es que el Señor nos enseñó a hacerlo. Y así debe ser. Y recuerde que quien está pidiéndonos eso es alguien que está sufriendo la cárcel, que está metido en una cárcel, escribiendo desde una cárcel, pero para eso no para él no es ningún impedimento. Y entonces llega la parte importante del texto, que es la oración específica por la que Pablo dice, conságrese, métase con Dios, conozcan a Dios, y se llama primeramente dice, oren por mí. Entonces dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Ush. Pablo dice, señores, esto no se hace solo. El llevar la palabra a otros no se hace solo. Necesitamos que las personas estén llevando las palabras unos a otros. Necesitamos que las personas oren por nosotros para que el Señor nos dé la fortaleza, el denuedo para llevar a cabo la palabra. Y habla de que todos tenemos que llevarlo a cabo con todos. Interesante. La oración de otros creyentes nos arropa, nos fortalece y nos hace sentir fuertes en momentos duros, en las circunstancias que nos toque llevar. ¿Se acuerdan qué hizo Daniel cuando se enteró del decreto de Nabucodonosor? ¿Mm? Que mandando la muerte de los sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Pues fue donde sus compañeros, Ananías, Misael, Azarías, y les dijo que imploraran a Dios. Chachos, imploren a Dios para que Dios participe, para que no perecieran. Eso es Daniel 2:17 a 18. Le dijo en el versículo 18 que pidiesen misericordias. Mire tan bonito ese versículo, el de Daniel 2:18, donde él dice literalmente que pidieran misericordias. A ver, acá está. Ahí está, dice que pidieran misericordias. Ahí está, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran. La obra de llegar a otros señores no se hace solo. No se hace solo. ¿Se acuerdan cuando Esther supo que corría el riesgo de ser muerta porque todo su pueblo estaba condenado? ¿Qué le dijo Esther a Mardoqueo? Le mandó un mensaje, le dijo, vaya y reúne a todos los judíos allá en Susa y ayunad por mí, no comáis durante 3 días, ni de día ni de noche, yo ayunaré, a ver qué va a hacer el rey, si de perecer, dice el texto, si de perecer, que perezca. Así funciona. Y así es como debe ser. Y esa es la necesidad gigante que tenemos. Eh, y por eso Pablo todo el tiempo dice, lloré por estos, oro por los romanos, por los efesios, por los tesalonicenses. También le decía, oren por mí. Ese es el punto. Y él entendía que era una manera impresionante. Y entonces llega y dice, cuando ustedes oran por mí, cuando estamos orando uno por los otros, oren específicamente, y si este texto lo pide, oren por mí para que Dios nos abra la puerta por la palabra. Yo me pregunto, ¿cuántas puertas Dios ha abierto? ¿Usted es consciente de cuántas puertas Dios ha abierto para que nosotros hablemos la palabra de Dios? Mm, ¿Cree usted realmente que Dios abre puertas? ¿Significa que el Señor cuadra lugares, circunstancias, cosas? Mm, Pablo sabe que la intercesión de los creyentes influye en las circunstancias, en la vida interior. Cuando nosotros oramos y pedimos, Señor, abre la puerta para eso, estamos diciendo, Señor, tú eres, no nosotros. Tú eres capaz de mover, movilizar, cuadrar de una manera soberana un montón de personas, circunstancias o cosas para que yo pueda llegar y hablarle a esas personas de Cristo. Literalmente es eso.
Y es algo que Dios hace muy chévere eso, saber que Dios tiene el control de eso y que efectivamente en la práctica Dios lo hace, porque eso es lo que está diciendo. Por eso Él dice, oren para que Dios nos abra la puerta por la palabra. En pocas palabras, el que obra en la evangelización no somos nosotros, no es su arrolladera personalidad o su tranquila personalidad. Usted puede decirnos que yo soy muy calmado, mire, ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que el soberano en la evangelización, ¿quién es? Dios. Que las oportunidades que se presenten para hablarle a otro no son el fruto de ahí, que tan de buenas que chiripazo, sino que es un Dios que nos las coloca al frente, que es un Dios que abre las puertas y que nadie las puede cerrar. Es un Dios que nos coloca ahí para que estemos haciéndolo. ¿Y por qué nos toca pedirle que abra puertas? Bueno, porque realmente Dios quiere que nosotros, aunque Él ya sabe, quiere que le demostremos dependencia. Esa es la manera en que le demostramos dependencia. Y la Biblia dice, pida, si usted no pide, no tiene, ¿no? Señores, la evangelización sin oración es solo un ejercicio. La evangelización sin oración es solo un ejercicio. La proclamación del evangelio se hace eficaz cuando le metemos un montón de oración al asunto. Ahora, ¿qué significa esa frase? Abrir la puerta. Bueno, abrir la puerta es una frase que usaba Pablo muchas veces cuando estaba preso. Era algo que en varias porciones de la Biblia esa frase la utilizó, que el Señor nos abra, nos abra. Y estaba hablando normal cuando era, es cuando estaba en la cárcel o en las cárceles que estuvo. Ahora, no es tanto que Pablo pidiera, Señor, abre las puertas de la cárcel para que esta vaina. No, no. ¿Sabe qué es lo chévere de ese texto? Está diciendo, Señor, a pesar de la circunstancia más tenaz, así yo esté encarcelado, te pido que me proveas las mejores oportunidades para predicar el Evangelio. Ese es el punto. Imagínese eso. Orar de esa manera es decirle al Señor, cuando el Señor abre las puertas, no está diciendo, sáqueme de este lugar, o en el caso de Pablo preso, sino está diciendo, es, Señor, aparéjame las mejores oportunidades para comunicar eficazmente el Evangelio. Ush, interesante, ¿no? Ahora recordemos algo, Pablo estaba preso, pero para Pablo el encarcelamiento no era un impedimento para predicar el Evangelio. Pablo no decía, no, yo aquí encarcelado, acá, terrible, qué cosas tan tenaz. No, para Pablo era una nueva oportunidad con unas circunstancias nuevas y ante personas completamente diferentes que de otra manera no lo podrían haber escuchado. Mejor dicho, para que quede claro, qué privilegio haber estado allá con Pablo preso. Mucho haber estado encanado era una bendición. Usted iba a escuchar a Pablo en persona. ¿Y quién hizo eso? Dios. Pablo no veía eso como una desventaja, sino como era una ventaja. Es más, Pablo lo dice en la palabra. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, los versículos 12 en adelante, entendemos algo. Pablo dice, las prisiones me han ayudado para el progreso del evangelio. Pablo decía, eso estar preso, pues muy terrible, porque obviamente no es que lo estuviera disfrutando, pero qué bendición. ¿Sabe qué? Fue la puerta que Dios abrió. Y la abrió en ese lugar. Ush, era una nueva oportunidad evangelística. Y como consecuencia, el evangelio llegó a la guardia pretoriana y después llegó al César mismo, que fue donde él tuvo que llevar la palabra. ¡Wow! Es más, la Biblia nos narra en los libros de los Hechos que Pablo predicaba el evangelio con libertad, aunque estaba preso, con toda libertad y sin impedimento. Ush, interesantísimo eso. Ah, ¿sabe qué era lo que le impedía realmente dar testimonio? Lo que realmente, para Pablo no fue un impedimento, perdón, dar testimonio. No era la cárcel el impedimento, ni las circunstancias externas, ni el estado anímico, el desánimo. Y hoy en día debo decir con tristeza que lo que nos impide dar testimonio, como Pablo lo hacía aún en esas circunstancias, no es el lugar donde estemos o por lo complicado o lo difícil o lo feo.
No, sino por nosotros mismos, nuestro estado, nuestro desánimo, nuestra cobardía, nuestra ceguera a las oportunidades concedidas por el Señor. Eso es lo que lo está impidiendo. Las oportunidades concedidas por el Señor. Pablo tiene versículos muy bonitos en la Biblia con respecto a eso para aclarar que estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, cuando Pablo en Corintios 16 dice que estaba en Éfeso y dice, voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Y ahí viene una frase súper, muy, muy bonita. Dice en el 8 estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y en el 9 dice, porque se ha abierto una puerta grande y eficaz. Y entonces él dice, y voy a estar allá porque resulta que se ha abierto una puerta grande allí en ese sitio. Wow. Primera de Corintios 16 8 y 9. ¿Quién abrió esa puerta? Dios. Dios. No tiene que ver con que él salió libre, porque estamos hablando de la cárcel. Nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Y sino que más bien de oportunidades para hablar el evangelio. Ese es el punto. Ahora, pero ¿por qué Pablo estaba tan enfocado en eso? Porque para él había un enfoque en la vida cristiana, la tenía clara en la cabeza. Y ese enfoque, pues, es el que vemos ahí en Colosenses 4:3, que el Señor abre la puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. A fin de dar a conocer, dice el texto, el misterio de Cristo. Uy, que eso está en Colosenses 4:3. La aplicación de Pablo no era la injusticia del arresto de él o la incomodidad de la cárcel. Dijo, no, a mí eso no me estresa, básicamente es lo que está diciendo. Yo quiero que ustedes oren para que el Dios abra oportunidades y que cuando Dios abra oportunidades, yo pueda hablar lo que realmente es la prioridad de Dios, que no es otra cosa que proclamar la palabra de Dios aún en medio de los sufrimientos. Por eso Pablo dice, aunque estoy preso, aunque estoy encadenado, yo le que le pido al Señor es que aún en esas circunstancias, así como lo ha hecho en otras partes, en otras ciudades, cuando he hecho labor misionera, ha abierto las puertas, quiero que el Señor la abra también en otros lugares y sobre todo y en otras circunstancias. ¿Sabe cuál sería entonces nuestra oración? Yo viéndolos a usted, bueno, los que prenden las cámaras, que hay un montón de bellezas que no los prenden. Yo me preguntaría, hermano, hermana, ¿usted ha orado para que el Señor abra la puerta en su conjunto? ¿Usted ora para que el Señor abra la puerta allá en su trabajo, allá donde está? ¿Para que abra la puerta allá en su familia? ¿Ha orado para eso? Y ojo, cuando uno ora es porque Dios va a actuar y cree que puede actuar. Ha aprovechado, ahora que quede claro, eso no quiere decir que las personas, provoca las oportunidades, pero eso no quiere decir que las personas realmente van a hacerlo o que van a llegar, pero quiere decir que nosotros hicimos la parte de nosotros. Pero yo les pregunto con toda tranquilidad y el asunto, ¿hemos orado para que Dios abra la puerta en esos sitios, en esas circunstancias? Así sean complicadas. O sea, Pablo estaba en la mala, la re mala, la cárcel es bastante mala. Y dice, ¿sabe qué? Aquí no es para aburrirse, esto es una oportunidad. Abre la puerta aquí también, Señor. No de la cárcel, sino de las oportunidades. Y yo quisiera que nos preguntáramos de verdad cuántas oportunidades hemos visto claramente que Dios nos los ha puesto y cuántas usted ha aprovechado para hablar. Mm, Pablo no es que le gustara la cárcel, señores, pero él deseaba que la palabra de Dios saliera con poder y sin estorbos, que palabra de Dios, que es la única que puede transformar las vidas, llegara a la gente. Y por eso en este texto para Pablo está en medio de la prisión, pero ¿cuál es el anhelo más grande de Pablo? Evangelizar en medio de sus prisiones. Y a él lo que es lo que le da miedo, no es la cárcel. ¿Sabe qué es? Que esté allá en la cárcel y no aproveche las oportunidades que tenía. Y por eso le predicó a los soldados que a los cuales lo amarraban y a toda esa gente ahí.
Para Pablo el afán está en proclamar el Evangelio, hablar lo que se llama en este texto el misterio de Cristo, darlo a conocer. ¿Y qué es ese misterio de Cristo y darlo a conocer? Pues el Evangelio del reino, el Evangelio que el Señor traía, literalmente es eso, y literalmente manifestarlo. Y es muy chévere para que lo manifieste cómo debo hablar. Y para Pablo lo importante es, Señor, yo oro porque pido que oren por mí para que cuando yo abra esa boca lo haga de la manera correcta. Mm, esa es la palabra es de Dios, el Evangelio del Señor. Ese es el misterio que estaba ahí, que traía el Señor. El misterio oculto desde los siglos, manifestado ahora a sus santos. El Evangelio. Ese misterio que ahora es la palabra de verdad del Evangelio. Y que significa, pues, ese misterio acerca de Cristo, el misterio de lo que es Cristo, que traía salvación. Y en otra, Pablo está diciendo de otra manera, hay que predicar a Cristo. Hay que predicar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Cristo es el tema principal del ministerio. Y ahí es lo que está diciendo el Señor que debe ser. Y ese misterio dice, es como la esperanza de la gloria. Que también nosotros lo podemos ver en algunos textos de la Biblia detallado en esa manera. Dice al fin de en Colosenses 2:2 ya está. Y también está expresado como el Evangelio, que está hecho desde antes de la fundación del mundo, algo que Dios había planeado. Y sin Él no puede haber salvación, pues nadie viene al Padre si no es por el Señor. Y Pablo sabe que la razón del ministerio para Pablo inicialmente es dar a conocer ese misterio, sea el Evangelio del Reino. Para eso ha sido llamado y capacitado por Dios. Para eso vive y Él pide oración para que se abran las puertas, las oportunidades, no importa la circunstancia, para que en cualquier lugar, a pesar de lo difícil que pueden ser, no desaproveche las oportunidades para dar testimonio. Y por eso dice a los colosenses que no se dejen llevar por la cobardía o la torpeza, sino que aprovechen toda ocasión, todo momento, aún en las circunstancias más difíciles para hacerlo. Dios nos ha puesto circunstancias, incluso mundiales, para hacerlo. El COVID fue una tremenda circunstancia mundial para predicar el Evangelio. ¿Y quién la manejó? El Señor. ¿Cuál es la idea? Aprovechar ese momento. Obvio que se aprovechó en muchos casos, pero otros seguramente se escondieron, sintieron miedo y eso es lo que está diciendo. Por eso Pablo dice, para que lo dé a conocer como debo hacerlo, dice ya llegando al versículo número 4, Pablo dice, para que yo cuando hable eso lo manifieste de la manera correcta, porque saben que muchachos, hay una manera correcta de manifestar el Evangelio y hay una manera incorrecta de hacerlo. Ese es el punto. Y tiene que ser de una manera que glorifique el nombre del Señor. Y muchas veces no se hace así. El problema grande es que hoy hay muchas clases de evangelización que no son. Evangelización, a veces la evangelización se centra en experiencias. Es que a mí me pasó que yo, y que, pues su experiencia es muy linda y todo, pero el evangelio no es su experiencia personal. Eso es un ejemplo, una anécdota en la vida evangelística, pero su testimonio no es el evangelio, porque el que salva y cambia es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué su testimonio no es el Evangelio? Porque es que el Evangelio parte de las Escrituras. Y por eso las personas no logran entenderlo con claridad porque estamos enfocados es en la persona. Y por eso otra clase de evangelización falsa es esa que se centra en el yo, que promociona, y es terrible, que promociona a Jesús como si fuera, mejor dicho, Él es el antídoto para todo lo malo de la vida y Él le va a dar plata, prosperidad, felicidad sin límite. Donde supuestamente el hombre tiene que ser bendecido y ese no es el evangelio. Tampoco ese es el evangelio. Que aunque la salvación trae gozo y paz y gozo,
La salvación no promete una vida sin dificultades y sin cosas. La misma Biblia lo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, esos Hechos 14:22. Y en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Eso no es el evangelio. El evangelio no se puede vender como prosperidad. O el evangelio tampoco es conveniencia. Entonces, si usted hace esto, tal cosa. Si usted hace lo otro, manipulando personas, no, haciendo lo que se comprometan con Dios a la fuerza. Y no, nada que ver con eso. Pablo dice, no, yo quiero, por favor, que cuando, Señor, que oren por mí para que las puertas se abran y cuando yo lo abra tenga un evangelio limpio, transparente, donde el personaje principal sea el Señor, la obra de Cristo para salvación en los seres humanos, el hombre pecador perdido ante un Dios santo que necesita un redentor. Eso es lo que Él quiere que enfaticemos en eso. Y todo eso, increíblemente, es el contexto para uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que es 5 y 6. Ese es el contexto de ese versículo. Es que quiero colocarlo acá, Colosenses 4, 5 y 6, que dice, andad sabiamente para con los de afuera. Ush, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo responder a cada uno. Uy, el contexto, señores, de ese versículo es la evangelización. Interesante. Es la evangelización. Wow. El Señor dice, tenemos que darlo a conocer claramente, muy claramente. Pero Él cambia el punto y dice, pero por favor, hágalo sabiamente. Uy, lo interesante del asunto es que este texto no incluye solamente a pastores, misioneros, diáconos o servidores. No, todos los creyentes tienen que hacerlo. Todos tenemos esas obligaciones de hablar, así nos llama el Señor. Los creyentes más humildes tienen responsabilidad ante el Señor del fiel testimonio y participar en la proclamación del Evangelio a toda criatura, como la misma Biblia lo señala. Y tenemos esa obligación con los de afuera. La responsabilidad de nosotros, señores, no acaban haciendo cosas en la iglesia. Tenemos también que hacer cosas con los de afuera. Y Pablo está diciendo, Señor, ábreme las puertas con los de afuera para que yo predique un evangelio que no esté contaminado, sino transparente con los de afuera. Y termina diciendo en este texto, porque es necesario andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, que es una frase supremamente interesante. El Señor no quiere que nosotros excluyamos a nadie de la familia de Dios, pero sí tenemos que reconocer que muchos se excluyen a sí mismos. Interesante, que muchos no quieren nada con el Señor, que no desean nada, pero que no seamos nosotros los que lo hagamos. Este texto está hablando exactamente de los que no están dentro de la familia del Señor y la importancia de trabajar con ellos, de aquellos que están bajo el dominio de las tinieblas, que están fuera del redil, de la casa y de la familia de Dios, que no han resucitado con Cristo, que no participan de una vida en Cristo. Y el Señor habla a ellos y nos dice la importancia de Dios del trabajo que nosotros tenemos que hacer con ellos. Señores, el afán de nosotros debe ser atraerlos hacia Cristo. Y Pablo por eso les habla hacia los colosenses. Este texto es de una responsabilidad evangelística impresionante. Y yo sé que todos no tenemos un carácter, menos yo, extrovertido y lanzado, que muchos son de carácter tímido y retraído. Pero el Señor dice acá, dice, pide para nosotros, para que lo hagamos bien, sabiduría.
No dice, oiga, vaya donde la gente y haga estas cosas de una. No, no, no. Antes de eso dice, hágame el favor, sabiduría. Quiero que sepan que una de las maneras más importantes de cómo va usted a ganar al otro, de evangelizar al otro, si lo quiere ver de esa manera que ahí está en el texto, es andando sabiamente con los de afuera y habla enseguida cómo. Y habla de nuestras palabras. Ush. Ahí no dice, Pablo dice, Señor, dame de nuevo para hablar, que yo hable. No, 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 no. No, más bien dice, cuide sus conversaciones. ¿Ok? Y significa que nos pide a todos algo que somos capaces de dar. No todos nos vamos a defender bien predicando, enseñando y evangelizando. No todos tenemos la capacidad de llamar, de distribuir folletos y tocar puertas. No todos, a algunos les da miedo, temor y hay que hacerlo, de estar en una plaza. No todos tienen el don de evangelista, ojo, pero todos sí podemos hacer el trabajo de evangelista todos los días. De una manera muy interesante, que es la que Pablo está proponiendo acá, en el trato normal que con la gente, con los incrédulos. Dice, tenemos momentos de conversación con los incrédulos, nos relacionamos con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, de estudios, con un montón de inconversos. Y ahí es donde Pablo dice, tenemos que andar sabiamente. Ahí es donde toca hacerlo. Y esa exhortación dice, andar sabiamente para los de afuera. Significa dando un muy buen testimonio a los perdidos. Es cuidando nuestro comportamiento. Es entendiendo que nos están mirando. Es trabajando en nuestra conducta. Hoy muchos creyentes están hablando, pero habrían bien en callarse hasta no cuidar mejor la manera de que comportarse. Y otros que viven de verdad, más o menos coherentemente, tendrían que hablar sus bocas y no lo hacen. Y Pablo está diciendo que hablemos sabiamente. Debemos procurar no decir o hacer nada que sea piedra de tropiezo para dificultar la evangelización de nuestro prójimo. A eso es a lo que se está refiriendo. Que empecemos y ahí viene el punto, que abramos los ojos, que empecemos a discernir el texto a la gente, saber qué es lo que les está pasando, descubrir que nosotros es lo que está diciendo, que redimamos el tiempo buscando qué necesidades tienen. Ahora, ¿qué sabiduría necesitamos con la gente? Algunos tristemente cogen el evangelio como si fuera un martillo y cogen a la gente a mazazos y cuando llega la gente es que el Señor dice tal y usted igual le sufre y le mandan y cogen versículos de la Biblia y para atacar a las personas, maduren. Otros dejan el evangelio en la casa y cuando salen a la calle y no lo usan para nada. Pero el apóstol le está diciendo que hay que usarlo como un bisturí en manos de un cirujano sabio. El apóstol le está diciendo, hay que usarlo como con los cirujanos utilizan el asunto. Debemos manejarlo con inteligencia espiritual. ¿Y cómo se hace eso? Sabiduría, Señor. ¿Cuál es la manera de llegarle a esta persona? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la manera en que yo puedo llegar a esa persona? Ayúdame. Esa es la oración. Señor, yo quiero que la persona esté bien, pero ayúdame. ¿Por dónde le llego? Cada persona es un mundo. Necesitamos saber lo que hay en cada persona. Y entonces, a través de esa sabiduría que Dios nos da, sabiendo sus necesidades, con prudencia, con discreción, entonces podemos llegar. Por eso la Biblia dice, necesitamos discernir los tiempos, las ocasiones. Y ahí viene el punto. Dios nos da oportunidades para ese testimonio, pero muchas veces no tenemos ojos para percibirlas, ni ganas de valernos de ellas. Por eso la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo. La palabra significa comprando tiempo, comprando oportunidades. Compre oportunidades con Dios. ¿Sabe cómo se las gana? Orando. Así se compra. Señor, por favor, abre las puertas aquí. Listo. Así se compran las vaineses. Así es como se compran. ¿Por qué? Pues porque los días son malos, los días son terribles, los días son complicadísimos. Porque el maligno tiene cegados a los incrédulos.
Y las buenas ocasiones solo se presentan de vez en cuando. Es una lucha y el Señor las apareja y usted no mueve un dedo para arreglarlas. Por eso no hay que desperdiciar ni una, hay que redimirlas. Así cuando nos rechacen o se burlen de nosotros. Y redimirlas significa, porque ahí dice redimiendo el tiempo, significa haciéndolo útil, cobrándolo. Le pidió la oportunidad y usted se puso a hablar de, no, de deportes. Terrible. Eso no es el punto. Llegó la oportunidad y usted se puso es, ay, no, esa señora no sé qué, pues fue a chismear, a hablar mal de otros. Y Dios dice, redímalo, o sea, que cobre lo que valga la pena, que de verdad usted diga, este tiempo es muy valioso y vale la pena con esta persona. Pero para eso tiene que tener los ojos bien abiertos. Usted tiene que estar, Señor, yo quiero que regreses pronto, pero estar preocupado mientras llega el Señor por la suerte de los que están afuera. Eso es lo que está diciendo el texto. Tenemos que estar preocupados, estar conscientes, estar involucrados que hay una guerra, que hay personas perdiéndose, que hay que aprovechar cada oportunidad al máximo. La necedad es dormirnos y no mantener los ojos abiertos ante el regreso del Señor, pero la verdadera sabiduría es permanecer alerta y aprovechar el tiempo y cobrar las oportunidades, redimirlas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia, ¿no? Por eso necesitamos, señores, esta parte tan importante. Porque cuando necesitamos la sabiduría y el tacto en nuestras relaciones con las personas que no conocen a Cristo, vaya, hay que saber hablar y eso lo hace la oración. Dios nos abre las puertas y nos da la palabra. Por eso dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Eso significa, Señor, como parte de la oración, ayúdanos a que la palabra tenga esa gracia, esa forma correcta de hacerlo y no lo que usted cree o piensa que es una vaina de esas. Señor, dame la gracia para hablar, que en verdad, Señor, seas tú y no yo. Literalmente es eso, el que esté hablando en esta ocasión. Y hágase una pregunta, reflexionemos por un momento. ¿Son mis palabras llenas de gracia? Eso es algo que solo usted puede responder. Solo usted y nadie más que usted lo puede hacer. Y es algo que ya tristemente no, nadie más, sino solamente cada uno de nosotros puede llevar a cabo. Nadie más puede hacer eso. Y por eso yo le pregunto, ¿nuestras palabras están llenas de gracia? ¿Están sazonadas de esa manera? Tremendo, ¿no? Por eso el Señor dice, hágame el favor y aprovechar las ocasiones que hay. Cuiden sus conversaciones. Él no dice, bótese a hacer todo así, eso no dice, ore primero. Señor, apareja las circunstancias, cosa que usted entienda. ¡Bum! Se aparejó una circunstancia. Usted diga, Dios la aparejó. Dios cuadró esto, hay que trabajar en esto. Hágalo, proceda. Proceda de una manera natural, normal, con los compañeros de trabajo, de estudio, los vecinos, la dueña de la tienda de la esquina. Toda conversación es potencialmente una oportunidad. Por eso dice que sea vuestra palabra siempre, siempre. Y con gracia significa que el Espíritu de Dios está ahí en ese momento. Que dejemos esas conversaciones vanas y sin sentido. No es forzar nada, no es amenazar a nadie, no es usar la Biblia como un martillo, nada. Es mostrar a Cristo, quién es la persona de Cristo y la necesidad que tienen las personas del Señor. Y esperando que Dios mismo, quien nos ha provocado la circunstancia, abra, así como abrió la oportunidad, abra el corazón de esas personas conforme a su voluntad. Ush. Hablar con gracia significa hablar con chispa, de la manera que correcta, puntual, que llegue, que tenga sentido, de una manera dulce, modesta, humilde, amable.
y significa de una manera que no hablamos porque nuestra naturaleza es otra cosa. Con gracia significa tomados por el Señor para hablar, que no hablamos nosotros, habla el Señor porque lo tenemos, estamos metidos con Él, hablando la verdad en amor. Y cuando dice la verdad en amor es sin ira, sin enojo, sin maledicencia, sin nada de eso, con un discurso respetuoso, humilde, afable. Ese es el punto. Dice sazonado con sal. La sal preserva. La sal que hiere en una herida, usted la coge y eso, pero preserva. Sin de una manera que preserva el evangelio, que preserva la palabra, que la mantiene pura cuando se expresa. Ese es el punto. Que impide la corrupción. Y así es la manera correcta de responder. Por eso en esta noche, hermanos, tenemos que reflexionar y pensar. Estamos orando de eso porque de eso es lo que estamos hablando. Sí, hay que llevar la palabra, tenemos esa responsabilidad, pero de la manera correcta. Nos están preocupando los de afuera, estamos comprando esas oportunidades con oración, así se compra. Oro y Dios nos las da. Y sobre todo cuando llegan, las redime, las usa de la manera correcta. Que el Señor nos ayude, hermanos, para cumplir con lo que hoy hemos visto. Pues es algo que el Señor nos manda a todos y cada uno de nosotros. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por tu palabra que, como siempre, está llena de la gracia tuya y es la mejor demostración de lo que es algo que se habla conforme tú lo acabas de enseñar. Te pido que nos sigas guiando a nosotros y que en medio de nuestras tantas faltas para llevar a cabo tu palabra podamos hacer los cambios necesarios y poder glorificarte y exaltar. Por eso damos a ti el honor y la gloria, Señor, en este día. Y rogamos en tu infinita misericordia que nos seas ayudando en este propósito. Ayuda a mis hermanos, Señor, a todos nosotros a que podamos hablar. Pero básicamente, como lo vimos hoy, que todas nuestras conversaciones puedan de alguna manera glorificarte, exaltarte. Y rogamos, Señor, desde ya que abras las puertas, como lo pides hoy. Que estas oraciones, Señor, de unos por otros nos permitan que las puertas se abran en muchos lugares donde estamos actualmente y que las usemos para glorificarte como tú lo mandas. Gracias, Padre, por lo que hemos hablado hoy en Cristo Jesús. Amén.